Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy para hablar un poco de este tema de Big Data e Inteligencia Artificial. Les agradezco mucho a todos por acompañarnos. Vamos, como dijo Johan, a empezar esta charla más o menos, quizás menos de 40 minutos, y al final entonces estaré dispuesta para las preguntas que tengan. Entonces, Big Data e Inteligencia Artificial. Obviamente, empezar a definir es qué es inteligencia artificial, qué cosa es Big Data. Aunque me imagino que la mayoría de los presentes probablemente tenga una idea del concepto, quizás de todas formas sea algo para refrescar y para estar todos en la misma sintonía. Inteligencia artificial, que es algo de lo cual se habla mucho hoy en día, es un área de la ciencia de la computación, existe hace muchos años y se ha dedicado a estudiar y a crear y a diseñar entidades que sean capaces de razonar por sí mismas. Cuando nosotros decimos que estamos creando entidades que son capaces de razonar por sí mismas, no estamos hablando para nada solamente de robots, estamos hablando de algoritmos que sean capaces de alguna manera simular este tipo de cosas. Por eso es que los sistemas de inteligencia artificial normalmente se hacen para tratar de hacer cuatro cosas más o menos diferentes, que traten de pensar como humanos o como animales inteligentes, que traten de pensar racionalmente, que actúen como humanos y que actúen racionalmente. Inteligencia artificial lo vemos en muchas cosas a nuestro alrededor, en cosas tan sencillas como las lavadoras modernas que compramos hoy, los celulares inteligentes que tenemos, robots pequeños con los que algunos jugamos o aprendemos, en las cámaras fotográficas, ya obviamente ya tenemos algunas cosas de inteligencia artificial para detección de rostro, para ver ojos cerrados, ojos abiertos, detección de sonrisa. Eh, Algunas incluso son capaces de darse cuenta cuando hay claridad, cuando es necesario poner más claridad. Entonces, ya todas estas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, cada día más tenemos inteligencia artificial a nuestro alrededor. Cuando hacemos una búsqueda en Google, una simple búsqueda en Google, que la podemos hacer tanto por voz como por texto, este también es un motor que por detrás tiene mucha inteligencia artificial para poder hacer todo el reconocimiento de texto, incluso hace algunos reconocimientos de imágenes también. Y para poder buscar aquellas que son más populares, que se acceden más y en determinado orden es que a uno le muestra esa búsqueda. En los juegos que jugamos hoy en día también hay una mezcla de simulación con inteligencia artificial para poder tratar de, por ejemplo, en este juego FIFA que los fanáticos de acá de Colombia juegan mucho, tratan de entonces en este tipo de juegos poner a estos jugadores que hagan jugadas parecidas a los jugadores reales. Eso obviamente es con agentes inteligentes, con simulación, tratando de que ellos aprendan de cierta manera esto, y es un juego inteligente que de todas formas a medida que se va jugando también sigue aprendiendo y uno puede ir entrenando también los jugadores. Inteligencia artificial desde 1950, Alan Turing lanzó lo que se llamaba como el test de Turing, donde se decía que durante el intercambio entre una computadora y el usuario, ese último cree que está intercambiando con otro humano, entonces se dice que el programa es inteligente. Esa afirmación de Alan Turing realmente tuvo mucha disputa, de ahí sale después la llamada sala china, que algunos también la han escuchado, donde trataba de refutar eso diciendo que si nosotros teníamos, por ejemplo, en dos salas una persona con un diccionario simplemente en chino, la otra pasándole notas en chino y el otro tratando de traducir por el diccionario, eso no significaba que la persona que estaba traduciendo de chino fuera realmente inteligente, sencillamente estaba haciendo unas reglas, mirando en un libro, y eso no era una acción completamente inteligente, lo cual es cierto. Pero entonces, ¿hasta qué punto y a qué cosa nosotros realmente llamamos inteligencia?
qué es realmente ese nivel de inteligencia al que nosotros queremos llegar con esos sistemas de inteligencia artificial, hasta qué punto estamos hoy, hasta qué punto podremos llegar mañana. Eso realmente pudiera ser un tema muy filosófico en el que no me voy a meter específicamente ahora. Cada uno tiene obviamente sus opiniones y su punto de vista de este tema, donde realmente pudiéramos hablar muchas cosas. Ahí aparece entonces a lo que se le llama inteligencia artificial fuerte, inteligencia artificial débil, la disputa entre los que creen en la parte de la conciencia y los que no. Realmente nosotros como humanos, ¿hasta qué punto somos conscientes? Si ustedes se ponen a pensar, a veces hacemos algunas actividades que uno puede creer que son relativamente inteligentes. Y a la larga del tiempo, cuando uno las repite muchas veces, son actividades que se vuelven mecánicas para uno. Por ejemplo, escribir en un teclado, o sea, la parte de mecanografía, caminar, que es algo que uno empieza a hacer desde niño, actividades tan insignificantes que no son tan fáciles de reproducir en un ser no vivo y que uno a veces se pone a pensar cómo yo reproduzco esta actividad, qué parte de inteligente tiene, qué parte realmente es una pura secuencia de reglas y comienza a convertirse en una actividad que puede llegar a ser mecánica, no tan consciente para uno incluso como humano. Esa es de las cosas que uno a veces analiza en inteligencia artificial, pero uno llega a ser desde aquellos que pueden ser basados en reglas, porque la inteligencia artificial comienza desde ahí, desde los sistemas expertos, hasta sistemas que puedan llegar realmente a aprender de datos, hasta sistemas que puedan empezar a aprender de sus propias acciones, con, por ejemplo, aprendizaje reforzado, digamos. ¿Hasta dónde podremos llegar? Realmente todavía hoy en día quizás esa sea una respuesta a debatir. Si nosotros podemos llegar a hacer que la inteligencia artificial, con inteligencia artificial, que todo eso que hagamos con estos algoritmos puedan llegar a tener conciencia real, puedan llegar a tener sentimientos. En mi opinión real, eso es algo más biológico y más natural. Y aunque nosotros hoy en día ya podemos llegar a hablar con un computador y con unos bots, nosotros podemos intercambiar palabras y tal parece a veces que podemos estar teniendo una conversación fluida, realmente no es tan así. Eso está por detrás muy basado en reglas, muy basado en un diccionario. No hay una conciencia real. Sí hay una parte inteligente de que puede ir aprendiendo de las frases y las cosas que comúnmente se dicen y se hacen en un tema determinado, pero tanto como llegar a la parte sentimental y a la parte consciente, todavía estamos un poquito más lejos de eso. Técnicas de inteligencia artificial que se han usado toda la vida. Obviamente la inteligencia artificial comienza desde los sistemas de búsqueda, incluso muchos para optimización, análisis y preprocesamiento de datos. Hay muchas técnicas para esto, aprendizaje no supervisado, supervisado, reforzado. Hay algoritmos incluso bioinspirados. Hay muchos métodos de inteligencia artificial para diferentes áreas en las que nos podemos mover. ¿Dónde realmente se aplica la inteligencia artificial? Donde obviamente no existe un algoritmo paso a paso, lógicamente, para uno desarrollar. Si existe un algoritmo matemático, físico o algo paso a paso para desarrollar, obviamente usted no tiene por qué meter inteligencia artificial acá. La inteligencia artificial entonces surge cuando realmente usted está frente a un problema en el cual usted no puede decir cómo lo va a resolver. Lógicamente usted no es capaz todavía de llegar a una solución que pueda describir con paso a paso, sino que puede ser una solución que lleve un poco más allá de inteligencia o que incluso a veces es hasta muy difícil para nosotros como humanos resolver. Entonces la inteligencia artificial, a pesar de que, como dije en un inicio, hace muchos años que la usamos, después de surgir la Big Data, tuvo entonces
lo que se le llamó revolución de la inteligencia artificial, porque el hecho de que empezáramos a tener Big Data empezó a necesitar algoritmos para poder analizar estos datos. ¿Y qué cosa es realmente Big Data? Big Data, uno puede encontrar un montón de conceptos de ella. Hoy en día, una de las formas más fáciles de definirla es a partir de las famosas 7V. El término Big Data, pues justamente por el propio concepto que tiene de Big, uno lógicamente lo primero que se imagina es que es algo muy grande, que son grandes volúmenes de datos y en eso hay algo de cierto. Pues obviamente cuando estamos hablando de Big Data, sí es verdad que estamos hablando de grandes volúmenes de datos, pero no solo estamos hablando de grandes volúmenes de datos, sino que estamos hablando también de los datos que han empezado a surgir por otros tipos de datos como imágenes, como texto, como videos, como las redes sociales que nos han llenado ya de información. Y estos tipos de datos no son los tipos de datos clásicos que normalmente nosotros teníamos en bases de datos transaccionales, sino que empiezan a ser también un tipo de datos que tiene una variedad diferente, que además se le llama también como tipos de datos que no son estructurados, necesitan determinado procesamiento diferente para ser analizados en estos sistemas, y entonces aquí aparece la otra V, que es la variedad. También se habla de que son sistemas que necesitan velocidad. ¿Y velocidad por qué? Porque la idea de esto es que uno pueda en estos grandes volúmenes de datos y variados poder hacer ese tipo de algoritmos también en tiempo real. Entonces, por ejemplo, tratar de reconocer cosas en tiempo real muy rápido, por ejemplo, aquí un objeto que está abandonado, por ejemplo, ver si realmente estamos en peligro de algo en una zona, pero que estas cosas se hagan obviamente en tiempo real. Aparece otra V que es la variabilidad y que también le pone un complejo muy alto a este tipo de cosas, y es cómo nosotros desde un objeto que puede llegar a ser tan parecido tenemos diferentes, diferentes cosas variables en las cuales definirlas incluso para uno mismo puede llegar a ser un poco difícil. Si miramos esta imagen, esta famosa imagen que está en internet hace rato, hablando de la dificultad de Machine Learning, o sea, definitivamente estos Mufli y estos perritos se parecen un poquito. Y si miramos estos y este trapero, pues también definitivamente muchas veces, si le quitamos esto aquí, no sé cuál de los dos es. Entonces, esta variabilidad de objetos que pueden llegar a ser demasiado semejantes incluso para nosotros, obviamente para algoritmos computacionales pueden ser todavía más difíciles, y eso es uno de los grandes retos que impone entonces Big Data. Lo otro, la visualización, que es la otra V. O sea, cómo entonces estos grandes volúmenes de datos los podemos visualizar de manera diferente, de manera que sea más obvia, en la cual nosotros podamos ganar un poco más de información descriptiva de ellos y podamos sacar conocimiento también de ellos a veces. Y esa es la otra V, que es la veracidad, o sea, cuán veraces son los datos que tengo. Obviamente, cuando nosotros estamos hablando de Big Data, sí es cierto que muchas veces ese gran volumen de datos, nosotros podemos tener errores, podemos tener cosas falsas. En un gran volumen de datos, esas cosas falsas pueden llegar a ser pues ese % de error obvio que vamos a tener, pero que no necesariamente va a afectar en grande, dependiendo obviamente si también tengo gran volumen de datos. El hecho de que tengamos 7V no significa que yo realmente cuando estoy hablando de Big Data tenga que tener las 7 presentes. Con una sola V presente podemos estar hablando de Big Data. Y por último, la otra V que se le agregó a Big Data es el famoso valor, que es pues después de obviamente hacer el análisis de todas estas Vs anteriores, qué valor realmente tienen mis datos, cómo después de hacer este tipo de cosas, después de uno enfrentarse a esta complejidad con determinados algoritmos, yo puedo ese conocimiento que saco de los datos realmente llevarlo a un final concreto. Entonces, viendo toda esa complejidad que me genera Big Data,
obviamente se necesitaba algoritmos que pudieran tratar con este tipo de datos, pudieran tratar entonces con este tipo de retos, y es ahí donde inteligencia artificial pasa entonces a tener esa famosa revolución, donde hoy en día en estas cosas utilizamos los mismos algoritmos y utilizamos otros algoritmos a los cuales se han tratado de hacer para que puedan manejar grandes volúmenes de datos, para que puedan ser quizás un poco más rápido, como lo es ahora también los de deep learning, por ejemplo. Entonces hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos ver casos de uso en los cuales podemos aplicar inteligencia artificial, en los cuales tenemos Big Data también, y vemos ese complemento y cómo en realidad nos pueden llevar a hacer cosas tan interesantes. Realmente automatizar el mundo ha sido una de las cosas más buenas que nos ha podido pasar a todos. Imagina entonces esta pandemia sin ese mundo automatizado. ¿Por qué inteligencia artificial y Big Data? ¿Por qué realmente con esas dos cosas podemos salvar al mundo? Y cuando digo salvar al mundo, sí lo digo literalmente, en todos los sentidos. Estoy hablando de muchas cosas que vamos a ver después, de cosas que realmente nosotros podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos, para mejorar el mundo desde todos los puntos de vista. Hay muchos casos en los cuales nosotros podemos realmente llegar a hacer grandes cosas con la inteligencia artificial. Una, que nos va a favorecer tener una vida mejor, más fácil, más buena. Por ejemplo, en transporte hay muchas cosas que se han hecho. La mayoría pueden tener Waze en su celular. Ahí tenemos grandes volúmenes de datos, o sea, lo que antes nos parecía increíble, que veíamos a veces en algunas películas donde listo, los carros se conectan entre sí, pues bueno, aquí nos conectamos realmente por los celulares, pero es una forma de saber dónde, teniendo en cuenta dónde están los otros, cómo están las vías, por dónde podemos coger. Las luces inteligentes, que en algunos países pues ya están y se usan, también son muy útiles para el tráfico, incluso no solo para hacer pasar los peatones cuando hay gran cantidad de peatones y para poder tener un mejor tránsito entre los carros y darle vía a unos y otros, sino que a veces también se usan para desviar un poco el tráfico hacia zonas en las cuales se sabe que hay menos tráfico y que no se vaya a seguir acumulando por el mismo lugar. Retos en los cuales todavía estamos presentes acá, obviamente el procesamiento en tiempo real de estos datos sigue siendo un reto. La predicción en tiempo real de estas cosas en transporte todavía sigue siendo un reto, todavía hay algunas cosas por mejorar, pero realmente creo que se ha avanzado bastante. En la parte de domótica, o sea, de lo que también se le llama Smart Home, hay muchas cosas que ya están hechas, hay muchas cosas que todavía se están trabajando, hay muchas cosas geniales que se pudieran hacer para poder llegar a tener esta casa inteligente real, donde quizás todos soñemos con tener esa casa así en la que hablemos, se hagan las cosas, se cierren las ventanas, se abran cuando deseemos, o no solamente cuando deseemos, sino cuando lo necesitemos y se nos, y entonces se apaguen unos equipos, se enciendan otros, o sea, que realmente funcione de manera inteligente sería muy genial. Y sí es cierto que ya mucha de esa tecnología existe, alguna es costosa y por eso a veces no es tan fácil pues llegar a tener todo esto, pero sí pensamos que en un futuro relativamente cercano pudiéramos todos gozar de cosas parecidas a esta. Y entonces esto es como el complemento de lo que le llamamos Smart City, en la cual sí estaríamos hablando obviamente de muchas más cosas que no son solo transporte y casas inteligentes, pero en otra de las cosas que hemos avanzado también es en los carros automáticos. Este tipo de carros ya existen algunos, todavía hay muchas cosas que mejorar, como todos sabemos, ha habido un que otro accidente, pero realmente sí ya estamos muy cercanos a que esto sea una realidad completa y concreta a muy corto plazo. Otra de las cosas en las que estamos viendo inteligencia artificial, pues como habíamos dicho ahorita, los chatbots, ya tenemos robots en algunos aeropuertos,
tenemos hoteles que funcionan, este es un hotel, realmente no hoteles, un hotel que funciona completo con robots. Hotel que de hecho con esa pandemia pudo seguir funcionando completamente porque todo era robotizado, uno no tiene contacto con humanos realmente en el hotel. Y es una parte realmente buena, pues para algunas cosas, aunque uno también necesita ese intercambio a veces. En mercado y marketing también se ha avanzado, pues como estábamos viendo acá, pero hay muchas cosas todavía por hacer. ¿Qué queremos? ¿Qué quisiéramos? Esa personalización del cliente en tiempo real, ese saber exactamente, o sea, que los de mercado exactamente lleguen a saber qué quiere el cliente, cómo lo quiere, en qué momento lo quiere, qué está buscando, qué producto sería el ideal y el soñado para producir ahora. Entonces, en estas cosas de mercado y marketing todavía hay mucho que hacer realmente, hay muchas cosas que ya se han hecho, pero todavía hay mucho que trabajar para hacer con inteligencia artificial ahí. También el funcionamiento y el auge que han tenido los drones en los últimos tiempos han logrado hacer que uno pueda hacer aplicaciones de inteligencia artificial con Big Data también, muy interesantes en agricultura, en servicio postal, en envíos. Hay todavía acá varios retos interesantes que se pudieran tener en cuenta, pero hay muchas cosas que se han hecho en diferentes áreas, en la construcción, para energía, para minería, en el área militar, en los cuales se han desarrollado muchos algoritmos que pueden utilizar los drones y que de manera inteligente se puede llegar incluso a lugares donde el humano no puede llegar. ¿Dónde estamos hoy en varias de las cosas que hacemos con inteligencia artificial y Big Data? Uno de los grandes boom que ha tenido Big Data con inteligencia artificial ha sido obviamente la web, ha sido las redes sociales, ha sido toda esa información que nosotros podemos recoger de ahí. Ya nosotros podemos, con algoritmos que incluso no tenemos ni que implementar completamente, sino que existen APIs de Google, por ejemplo, de AWS, que uno puede utilizar de manera muy rápida para hacer reconocimiento de rostro, para hacer reconocimiento de lugares, y con una simple foto uno sabe quién es, dónde está o dónde estuvo, qué sentimiento tiene, porque incluso podemos saber si estaba triste, si está alegre, si está sorprendido, o sea, podemos llegar a saber todas esas cosas. Entonces, si nosotros hacemos un análisis exhaustivo de una persona, podemos llegar a saber mucho más de ella quizás de lo que quisiéramos. Podemos no solo reconocer las personas, sino también podemos utilizar esto para búsqueda, para ayudar a la policía a buscar a alguien, para cuando necesitamos, por ejemplo, hacer la búsqueda de alguien que estemos necesitando urgentemente. Entonces, este tipo de algoritmos también nos sirven para detectarlos, para buscarlos, no solo en fotos, en videos, también para hacer rastreos. Ya existe tecnología con la Isis, que bien poquito por mí, Isis. sí, pedí poquito, fíjate. Entonces, existe tecnología con la cual no soñábamos, pero que ya hoy en día no es un sueño, no es ciencia ficción, es tecnología que ya pueden tener hoy. Por ejemplo, en China la usan mucho para detectar sospechosos. Uno puede hacer esto, hacer esta búsqueda de Johan, por ejemplo, y ahí encontramos pues listo al sospechoso ya un poco más sofisticadamente. ¿Qué otras cosas podemos hacer entonces con toda esta información? Si yo me pongo a hacer la búsqueda mía, por ejemplo, para no seguir buscando a Johan ni a más nadie por ahí que se queje, en Internet yo pudiera encontrar muchas cosas, pero lo más interesante, y quizás que a veces pueda asustar, es que yo puedo llegar a encontrar información que a algunas personas a lo mejor no le interese tanto. Pues en este caso, por suerte, este webinar es hasta virtual, pero buscando toda esta información, que lo hice ahorita justamente para ver en algunas cosas, obviamente aquí no puse todas las fotos, sino algunas, me di cuenta que uno puede llegar a encontrar que yo, por ejemplo, ahora, hoy 20 de noviembre, a esta hora, iba a estar en un webinar.
Entonces, si alguien realmente me está buscando, puede hacer una exhaustiva búsqueda, esto lo hice con un scraping en la web. Uno puede buscar realmente, hacer una búsqueda de texto en las imágenes, incluso también, porque por texto realmente no lo llegué a encontrar, pero buscando texto en imágenes sí se encontró claramente esto. Entonces, ya existe la tecnología que nos ayuda incluso no solo a saber cómo son las personas que tienen, porque las redes sociales nos ayudan mucho a esto. Aunque es cierto que algo que dicen por ahí, que yo también lo repito a veces en clases, no se confíen mucho en las redes sociales, en lo que ustedes tratan de buscar por ahí. Muchas veces, y la experiencia me lo ha dicho en algunos ejercicios que he hecho, las personas en las redes sociales tienen como si fuera una vida paralela. Y a veces para uno llegar a saber y a conocer pues esa parte psicológica, si es lo que uno está buscando de la persona, qué es, qué le gusta, qué quiere, muchas veces la gente no se muestra exactamente cómo es, sino quizás como quisiera ser. Y eso nos lleva pues a una negación a veces de las personas y utilizar las redes sociales quizás para hacer un marketing tan así a veces no es tan absoluto. Hay que utilizar otro tipo de cosas, hay que mezclar información de más lugares, no solamente de las puras redes sociales, Facebook, Instagram, que a veces no dicen todo exactamente. ¿Qué cosas, qué otras cosas podemos hacer con esta información, por ejemplo, de las redes? Este, por ejemplo, fue un ejercicio de ese grupo de 4 estudiantes de ahora la especialización, un ejercicio que hicieron en clase, los cuales estaban un poquito temerosos de que esto no sucediera como sucedió, esperando la nota que todavía no se le ha puesto. Y afortunadamente para ellos sí les dio como debía ser. Pues al principio teníamos muchas dudas, la diferencia están viendo que no es muy grande, y de hecho de los dos, la parte negativa, tanto de Biden como de Trump en este caso, era mucho más que la parte positiva que se hablaba. No obstante, si miramos entonces la parte negativa, se hablaba un poco más de Trump y de la parte positiva era un poco más a favor de Biden, lo cual nos daba como una idea, les daba a ellos una idea, de que ese debía ser el presidente que saliera de esas elecciones y realmente fue así. Entonces esto nos sigue diciendo día a día que ahí está la gran verdad, o sea, en lo que la gente escribe ahí en ese gran cúmulo de datos, es mucho más lo que uno puede recoger de ahí que una fría encuesta a 4 gatos que realmente se le hacen a veces. Entonces, ahí hay mucho más información de la que uno puede humanamente leer y analizar. Para eso se necesitan entonces este tipo de algoritmos que sean capaces de hacer una minería interna mucho más fuerte, que sean capaces de analizar millones y billones de tweets, por ejemplo, para llegar a una conclusión que uno realmente no sería capaz de leer completamente, e incluso de analizar o de contar o de definir al final. Porque aquí no solamente estábamos leyendo y viendo los tweets de qué trataba, sino que estaban haciendo obviamente un análisis de sentimiento de ellos. Llegó obviamente un procesamiento inicial de todos ellos para al final poder hacer este análisis de sentimiento, un análisis también de los emoticones que tenían los tweets, pero al final lograron llegar a demostrar, a seguir demostrando que en este tipo de datos está realmente la información que estamos buscando si uno la hace exhaustivamente y si uno la hace bien. En salud, ¿qué tenemos en salud? Muchas cosas hay por hacer en salud, muchas cosas ya se han hecho también en salud. Pues ya existen estos robots, acá en Medellín hay yo creo que como 5, si mal no recuerdo, por ahí alguien podrá decir cuántos hay realmente, pero que no son robots que obviamente operen solos a la persona, sí, pero sí son una gran ayuda para el médico. O sea, ya en ese caso no hay problema de que al médico le vaya a temblar la mano, no hay problema de que el médico se vaya a ir en centímetros hacia acá o hacia allá. Eso obviamente es un poco más preciso, pero dirigido todavía por un médico, pero sigue siendo una tecnología buena. Pero ¿qué podemos hacer realmente con datos en
en salud. Hay muchas cosas que ya hay hechas. Por ejemplo, este software que ya tiene 100 herramientas aprobadas por la FDA, tiene cosas para clasificar y notificar hemorragia intracraneal, fracturas de columna, oclusión de vasos grandes, extraabdominales libres, la parte pulmonar, embolia pulmonar. O sea, realmente tiene varias cosas que pueden hacer a partir de las radiografías. Con ese tipo de software, con ese otro, por ejemplo, que también es de los últimos que se han hecho, se pueden llegar a detectar en la parte de radiografía de salud enfermedades y cosas incluso precisas donde exactamente está, mostrarle al radiólogo, incluso se puede llegar a hacer hasta la descripción detallada de la radiografía, o sea, ese informe que escriben los radiólogos, los cuales al final el radiólogo puede aprobar, puede aumentar, puede quitar, pero de todas formas ya está muy automatizado esta parte de salud que antes, pues a veces se obviaba mucho esto de las imágenes, por ser tan difíciles de tratar, por ser datos tan grandes a veces, porque incluso en salud a veces también tenemos estas imágenes DICOM que son 4D y todavía son, pesan más y son más difíciles de analizar. Retos que tenemos en salud, obviamente todavía tenemos muchos retos en salud, hay muchas cosas que ya se hacen con todos estos datos que entonces se recopilan de los pacientes en tiempo real. Uno puede llegar a hacer predicciones si logras tener una base de datos amplia, que pueden ser muy interesantes y que sí pueden salvar muchas vidas. ¿Qué quisiéramos nosotros a la larga? Obviamente una salud personalizada en tiempo real, algo que sea más a nosotros. Cada uno es un mundo diferente y una de las cosas interesantes es que hemos visto que como humanos muchos tenemos muchas excepciones y no todo aplica para todo el mundo tan fácil. Entonces uno sí quisiera una salud un poco personalizada, que los sistemas se adaptaran mucho más fácil y obviamente eso es el futuro en lo que se está trabajando. Otra de las áreas interesantes en las que se pueden hacer muchas cosas con inteligencia artificial y con Big Data es, por ejemplo, bioinformática y biología computacional. Acá se hace análisis de secuencia, fármacos, genómicas, proteínas, metagenómica. Hay muchas subáreas dentro. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la parte genómica de analizar, por ejemplo, virus, como en este caso el que nos está afectando a nosotros y que puede ayudar, obviamente, a tratar de buscar un fármaco que se acople en la parte activa del virus para inhibirlo. Entonces es una de las áreas en las cuales también hay grandes volúmenes de datos, con esos grandes volúmenes que generan las secuencias de RNA o de DNA, depende del elemento que estemos analizando. Entonces hoy ya con la tecnología que tenemos, es verdad que podemos hacer grandes cosas, pero fíjense que no nos pudimos adelantar al virus. No pudimos detectar esta pandemia antes de que surgiera, aunque si uno se pone a analizar, realmente ha sido algo de gran experiencia. Nos ha dado realmente mucha experiencia para enfrentar grandes cosas del futuro, para hacer cosas que nos ayuden a adelantarnos a lo que va a pasar. Pero afortunadamente la tecnología que tenemos hoy también nos ayudó a enfrentar la pandemia como no se pudo enfrentar pandemias en años anteriores. Todavía sí hay mucho que hacer, todavía hay mucho más que hacer que tener un webinar así virtual. Realmente yo pensaría que lo más urgente, además de lograr llegar a buscar una vacuna, sea con lo que sea, porque ahí cuando estamos hablando de esta otra área, no estamos hablando solamente de gente que sepa de Big Data, de inteligencia artificial, estamos hablando obviamente de biólogos, de microbiólogos, que son los que ponen ahí de hecho una parte muy importante. Estamos hablando de una relación entonces entre las áreas de estos software que se hacen con múltiples áreas a la vez y que es obviamente en lo que se debería trabajar todavía más hoy en día para llegar a hacer cosas un poco más grandes y más interesantes. En el medio ambiente también
hay mucho que hacer, hay mucho que predecir. Todavía hay fallos, o sea, estamos ya a veces, lo que hacemos es rastrear prácticamente realmente los ciclones. En el caso de ciclones, hacemos determinada predicción. Por ejemplo, con Iota estuvo bien desacertada la inicial que se hizo, donde no se pensaba que llegara, por ejemplo, a esa categoría 5 que se llegó. Entonces, todavía hay muchas cosas por hacer desde todos los puntos de vista, donde influyen muchas áreas a trabajar en conjunto para llegar a ser, como dijo ahorita, esos software bien interesantes y bien grandes. Pero sí, ya hay muchas cosas que se han hecho, ya se han hecho algunos robots socioambientales, y hay algunas cosas obviamente para predecir catástrofes, aunque todavía hay mucho que trabajar en eso. En la universidad de ella también trabajamos obviamente en estas áreas y hacemos varias cosas, no solamente que los estudiantes jueguen con robots y lo enseñen a jugar algunas cosas, que es solamente para puro aprendizaje, sino también hacemos otros proyectos. Por ejemplo, en salud hicimos uno de simulación de pulmón 3D para personalizar los respiradores. Es un proyecto que todavía está en curso, ya se tiene el simulador de pulmón, todavía está en curso la parte de aprendizaje reforzado y otras técnicas de inteligencia artificial que le tenemos puesto a ese simulador. Hay otras áreas en las cuales también hemos trabajado. Este es otro proyecto también de la universidad, en conjunto con clínicas y hospitales, donde, por ejemplo, hacemos algunas cosas de analítica de salud, teniendo en cuenta información que viene de historias clínicas, de los monitores, de imágenes, y cómo a partir de toda esta información recopilada de varios años de pacientes, uno puede llegar a adelantarse y a tratar de hacer una predicción temprana de lo que al paciente le puede suceder. Esa es una también de las cosas interesantes en las que trabajamos. Otra es el área de bioinformática. Este fue, por ejemplo, un proyecto también en conjunto con el Centro de Secuenciación Genómica, en el cual hicimos algo de metagenómica para hacer clusterización de ADN de microorganismos y tratar de separar entonces y poder ver cuáles pertenecían a cada uno de ellos para poder identificar los microorganismos y otros nuevos que pudieran existir, ya que de los microorganismos existentes en el mundo actual solamente se conoce un 1%, y hay un 99% que todavía es desconocido por falta de herramientas como estas, por ejemplo. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Otro de los proyectos recientes, obviamente estoy hablando de los más recientes. Otro de los proyectos recientes es este con la Universidad de Montfort y con Unipalma, para con imágenes de drones hacer reconocimiento de palmas y hacer reconocimiento de enfermedades en palmas. Entonces, como pueden ver, con inteligencia artificial y con Big Data, realmente podemos llegar a hacer grandes cosas. Podemos llegar a trabajar en la mayoría de las áreas que tenemos a nuestro alrededor. Aquí obviamente me faltaron muchas áreas por mencionar. Mencioné algunas en las que hemos trabajado, otras de las que me parecen también importantes. ¿Hacia dónde va el futuro? Pues el futuro realmente depende, como lo dice otras veces, de nosotros, no más que de nosotros y lo que seamos capaces de hacer. Toda esa tecnología que está hecha no la trajo extraterrestres, fue hecha por nosotros los humanos, y lo que hay que hacer por encima a partir de ahora, tenemos grandes cosas, grandes ventajas. Una de las grandes ventajas que ha surgido con todo este auge final ha sido la democratización que existe hoy de los códigos, por ejemplo, abiertos, de los datos abiertos, que nos facilitan hacer muchas pruebas hoy en día, que nos facilitan trabajar mucho más fácil, que hacen que uno no tenga que empezar a, digamos, programar las cosas de cero, sino que uno puede reutilizar mucha cosa hecha y a partir de ahí crear mucho más fácil y mucho más rápido otras nuevas cosas.
o simplemente aplicar a determinadas áreas. Entonces, ¿qué falta? Pues obviamente falta que la gente se forme en ese tipo de áreas, que todavía tengamos muchos más profesionales a formarse en Big Data, a formarse en inteligencia artificial, a aprender cómo aplicar esas tecnologías en cada uno de los medios donde está, aprender incluso cómo formar un poco más de algoritmos, de tecnologías de este tipo para los lugares donde esté o donde quiera estar. ¿Qué necesitamos entonces? Nueva generación con nuevas capacidades y habilidades. Y es justamente eso, parte de lo que ofrecemos acá, que como dijo Johan ahorita, tenemos, por ejemplo, dos especializaciones, una en Big Data e Inteligencia de Negocio, que está un poco más dirigida a la parte de analítica de datos, y otra en Inteligencia Artificial, que también trata de parte de analítica de datos, pero obviamente es un poco más general, con todos los métodos de inteligencia artificial y todas las opciones que se tienen con inteligencia artificial, no solamente con Big Data, sino incluso desde las partes básicas en las cuales se puede usar. ¿Qué entonces queda por decir? Pues que obviamente estamos abiertos a eso, no solamente existen esas especializaciones, ni también tenemos una maestría, tenemos un doctorado en ingeniería. Todos los programas tienen de fondo mucha parte de esa modelación de inteligencia artificial. Es algo que está bien boom y no solamente lo puede encontrar acá en la escuela, obviamente en otras universidades y en el mundo prácticamente están trabajando a eso. ¿A qué los incitamos? A que sean parte de esto también ustedes, a que se metan en la parte del aprendizaje de inteligencia artificial. No necesariamente tienen que ser ingenieros de sistemas para aprender inteligencia artificial y Big Data. Es algo que se puede aplicar en todas las áreas. Es algo que uno puede aprender a aplicar, uno puede aprender incluso solo la esencia de llegar a conocer qué puedo hacer desde mi área, porque muchas veces tenemos también la deficiencia de que los que tenemos de líderes, si no conocen también de esos temas, no pueden llegar a aspirar a tener lo que pudieran tener en sus empresas, en sus áreas. Entonces es importante no solo hacer, sino conocer también hasta dónde podemos llegar con esto, hasta dónde podemos soñar y qué es realmente todo lo que podemos hacer. Entonces, gracias, aquí hice un pequeño scraping para encontrar los del equipo, que algunos son escondidos como Johan en las redes sociales, pero se encuentran. ¿Me encontraste? Aquí estás. Esta yo no sé de qué año es, pero ahí estás. Muy bien. Hay otros que se ponen fotos un poco raras como Patiño, pero bueno, al final uno los encuentra, siempre se encuentra. Entonces, gracias al equipo de trabajo, gracias a ustedes por estar hoy aquí y escucharnos. Entonces, pues... Isis, excelente. Preguntas. Excelente presentación, unos temas muy interesantes, un contexto muy amplio de aplicación. Este es el principio, ¿cierto? Apenas estamos, o sea, mucha historia, pero el poder de cómputo aumenta y nos facilita la aplicación de todas estas nuevas tecnologías. Muy bien, Isis, muchas gracias. Por aquí hace rato, Andrés B. tiene la mano levantada. Andrés, ¿quieres hacer alguna pregunta? Bueno, pareciera que no. No sé si alguien tenga alguna pregunta para hacer. Bueno, yo tengo una, Isis. ¿Qué tanto influyó lo que mencionaba ahorita relacionado con el poder de cómputo de la actualidad para favorecer la aplicación de estas técnicas a la vida real? Que yo me acuerdo cuando estudiaba se mencionaba mucho del tema de inteligencia artificial, ya tenían un recorrido amplio este tema, pero lo sentía muy teórico. ¿Qué tanto influye eso del poder computacional? Pues a ver, el poder computacional obviamente siempre influye. Pero el problema es que ya hoy tenemos muchas facilidades a nuestra mano. O sea, ya nosotros podemos en la nube hacer muchas cosas
que no tenemos que hacer en nuestros computadores ni necesitamos el superservidor para hacerlo, sino que podemos tener el servidor en la nube, lo podemos tener en Amazon, lo podemos tener en Google. Entonces ya es una limitante que realmente se va un poco de lado. Pues obviamente cuando uno trata de hacer estos ensayos, el otro día, por ejemplo, en clase de inteligencia artificial hacíamos un ensayo con unas imágenes y nos damos cuenta incluso que la RAM de Colab que lo estamos utilizando, Colab de Google, se nos iba prácticamente al límite, había que entonces hacer otras estrategias para que eso no nos pasara, pero obviamente porque lo estábamos haciendo ahí en pura clase, pero normalmente en este tipo de proyectos muchas veces pues uno lo que hace es montar un clúster en la nube, lo corre ahí arriba y ya la limitante computacional un poco que se va de lado, porque además los costos de eso también ha bajado mucho. Entonces, ya no es tanta limitante como teníamos antes. Yo recuerdo cuando empezamos el proyecto, por ejemplo, este de metagenómica, no teníamos todas esas cosas que tenemos ahora. O sea, la primera variante que hicimos con Wither, realmente nos costó mucho trabajo. Corríamos las cosas en nuestros computadores, se nos morían. Al final terminamos con el servidor de centro de secuenciación genómica, terminamos con otro servidor que teníamos también en la escuela, hacíamos 1000 variantes, pero cuando empezamos a utilizar Amazon, Google, las cosas cambiaron completamente. La velocidad de procesamiento era mucho más alta, o sea, no necesitamos esperar toda una noche para que nos corriera algo. Y realmente sí, ya no es como la super limitante que teníamos antes. Ya en esa parte también se ha avanzado mucho. Oh, muy interesante. Y eso abre mayores posibilidades, genera muchas más. Esto entonces es una invitación para que las personas se formen en estas áreas, ¿cierto? Definitivamente hay alta demanda a nivel global de profesionales capacitados para participar en proyectos relacionados con estos temas y a partir de esto entonces las limitantes puede ser esa también, la falta de gente capacitada realmente, ¿cierto, Isis? Sí, esa es una limitante sí grande, la falta de gente capacitada. Ahorita estaba levantando la mano a alguien, pero ya la bajó Andrés Andrés, Chavarría. sí, sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta por aquí. Aprovechemos este momentico que nos queda con Isis. Por acá en el chat hay unas preguntas. En el chat, Ah, permítanme, vamos a mirar. Ah, bueno, por acá Sergio Andrés menciona, vamos a ver, voy a devolverme, más bien, Andrés Jiménez dice, ¿cuánto se demora el doctorado? bueno, el doctorado normalmente es un doctorado clásico de entre 3 y 4 años. Obviamente depende mucho de la persona, depende incluso de si hizo maestría, porque también si viene con maestría hay muchas materias que se pueden homologar. Entonces depende de varias cosas, pero es La un doctorado duración. clásico de 4 años, que a veces se puede reducir a menos si la persona se le pueden convalidar materias, si el tema lo logra avanzar más. Muy bien. Por aquí ¿Cómo hay otra. impactará la computación cuántica la IA? Yo Exacto. creo que la va a impactar mucho. Es algo en lo cual, de lo cual estamos esperando hace muchos años, realmente. Incluso cuando yo estaba haciendo mi doctorado, hace unos añitos, ya hablábamos de computación cuántica y uno de los microbiólogos geniales que trabajaba conmigo, él siempre me explicaba pues desde la parte biológica también. Y realmente sería súper genial y sí impactaría muchísimo la computación cuántica, no solamente en el procesamiento, que obviamente sería una de las cosas importantes, la rapidez con la cual se pudieran llegar a hacer las cosas, sino también yo creo que se cambiarían muchos algoritmos de inteligencia artificial y eso facilitaría también muchas cosas. Es que sí, todos soñamos con acabar de ver la famosa computación cuántica, va a ser un reto grande, va a ser un cambio grande, va a haber muchas cosas que vamos a tener que adaptar y que cambiar, pero yo creo que obviamente va a ser para mejor todavía para la inteligencia artificial, porque todavía
hay grandes algoritmos que en los computadores que tenemos hoy corren relativamente rápido, entre comillas, pero que pues con una computación cuántica sería algo como lo soñado, como esa ciencia ficción que uno tiene en la cabeza. Pero sí, yo creo que impactaría ampliamente. ¿Cuál es la diferencia básica? ¿Qué ibas a decir, Johan? No, que entre otros temas también la ciberseguridad se va a ver súper impactada por ese tema. Eso es un tema en desarrollo, ¿cierto? Bueno, por acá Isis dice, Sergio dice, ¿cuál es la diferencia entre IA, Machine Learning y Deep Learning? Bueno, inteligencia artificial es un área de la ciencia de la computación, como dije ahorita, es el área global que abarca todas esas otras dos áreas. Machine Learning es un área de inteligencia artificial, o sea, es algo que está dentro de inteligencia artificial, un área específica que se basa en aprender de datos, aprender de cosas que ya han pasado y han sucedido. Y Deep Learning es un área de Machine Learning que realmente lo que ha hecho es tratar de mejorar las redes neuronales que ya existían, poniendo un poco más de complejidad, de capas, mejorando los algoritmos de aprendizajes de las que existían hasta el momento para hacerlos obviamente más rápido y más capaces con las cosas que tenemos ahora tratando con imágenes y con otro tipo de datos. Pero la diferencia básica es esa, o sea, inteligencia artificial engloba Machine Learning y Deep Learning. Y Deep Learning es un área relativamente nueva que acaba de surgir dentro de Machine Learning. Muy bien, Isis. Por aquí Esteban. ¿Qué precios se deben tener para estudiar la especialización o maestría que ofrecen? Pues a ver, para la especialización de Big Data y de inteligencia artificial, realmente nosotros lo que estamos pidiendo son básicamente conocimientos básicos de computación, porque lo ideal obviamente siempre es que entren con algún conocimiento de algo de programación, aunque a lo largo de la especialización terminan aprendiendo un poco de R, de Python, aprenden de hecho bases de datos desde sus inicios se les da, entonces por eso es que está abierta a todo el público, no solamente a ingenieros de sistemas. De hecho, en la inteligencia artificial, inclusive, el primer curso es un curso de programación. Por eso es muy factible pues, que otras personas de distintas áreas puedan ingresar. Gusto por la computación, por los datos, por la tecnología, capacidad lógica, conocer un poquito de conjuntos, eso que nos cuentan, nos enseñan en el colegio, operaciones con conjuntos, etcétera. Por ahí es algo sencillo, pero disciplina y ganas de aprender. Finalmente es lo más importante. Por acá Isis Héctor pregunta, en el mundo deportivo hay mucho dinero. Uno es el valor de un deportista, un equipo, una marca, las apuestas deportivas, la probabilidad de determinar el valor real de un jugador. ¿Conocen experiencias o ejemplos en esta área? Moneyball, la película, sería un ejemplo de Big Data. La película de Moneyball es una experiencia clásica de inteligencia de negocios realmente. Ahí, cuando se hizo Moneyball, que fue basada en hechos reales de hecho y que fue quizás el primer equipo en el mundo deportivo que utilizó esta parte de inteligencia de negocios, sí realmente no existía ese gran volumen de datos, pero uno pudiera saberlo desde ese punto de vista, porque de todas formas fue experiencia de este economista y recopilando datos que tenía, obviamente. Entonces sí se puede ver también como una experiencia de data. Experiencia en el mundo deportivo hoy sí hay mucha, o sea, esa fue la primera, el clásico ejemplo que demuestra Moneyball. Pero hoy en día todos los equipos deportivos de béisbol, de fútbol, de todos, para escoger los equipos, realmente tienen sistemas inteligentes para buscar entonces cuáles son los jugadores ideales, cómo realmente poner los jugadores ideales, que algunos equipos los usen mejor que otros,
es cierto, pero los sistemas existen para escoger jugadores, incluso para cómo combinarlos, cómo realmente hacer una combinación de jugadores de menor precio, incluso a veces, que me logre establecer pues el equipo que yo quiero según la experiencia que tienen estos jugadores. Sí, ya existe mucha experiencia en la parte del mundo deportivo realmente. Y hoy en día los equipos profesionales, la mayoría tienen software de este tipo. Muy interesante, Isis. Por aquí no identificó el nombre, pregunta, ¿cómo controlar la discriminación racial que se ha filtrado en la inteligencia artificial? La discriminación racial que se ha filtrado en la inteligencia artificial. Me imagino que se refiere por ejemplo, en una entrevista de trabajo, que un sistema tenga en cuenta la raza de una persona, cosas de ese estilo, no sé. Interpretando aquí un poquito la pregunta. Por ejemplo, poniendo un ejemplo. Pues realmente yo no diría que en la inteligencia artificial se ha filtrado la discriminación racial. O sea, generalmente cuando uno hace estos sistemas, si, por ejemplo, ese que ponía de ejemplo Johan, no realmente, uno no mira raza de persona, uno no mira sexo generalmente, no son de los atributos que normalmente uno tiene en cuenta de las personas para estas cosas. Lo que pasa es que lamentablemente sí, a veces los sistemas no están correctamente bien hechos ni éticamente bien hechos. Eso también puede suceder, como mismo nos pasa en las personas, pues las personas que hacen esto también son las mismas. Pero no creo que a la larga los sistemas clásicos ni mejores que utilicemos para esto tengan la idea de discriminar ni por sexo, ni por raza, ni por nada de esto. O sea, normalmente cuando uno hace esto, uno tiene muchos más datos, mucha información que pesa más y que es mucho más importante, que tiene que ver con el conocimiento de la persona, con las cosas que uno encuentra que ha desarrollado. Muchas veces es verdad que esos sistemas sí se busca, sí se explora las redes sociales de las personas, pero ahí no es que estemos discriminando racialmente. Ahí puede ser que se esté tratando de buscar esa parte psicológica de la que yo hablaba ahorita, que puede existir y que realmente puede engañar también. Pero normalmente yo no diría que los sistemas van a tener en cuenta esa parte de discriminación racial. La forma de controlar la obvia es no tener en cuenta sus parámetros cuando uno hace el sistema. O sea, uno sabe que si uno va a hacer un sistema de selección de personas con entrevista, pues no puede ser el sexo lo que yo vaya a poner ahí dentro de los parámetros que voy a analizar de la persona, no va a ser la raza de la persona tampoco, no entraría como dentro del sentido de tener en cuenta esto, aunque sí entiendo que puede ser que en algunos casos se pueda temer que solamente por la apariencia física que se vea, por algunas cosas, a veces el sistema pueda discriminar, pero no sería la idea, sería tratar de hacer un sistema obviamente de manera general, más buscando lo que normalmente buscan las empresas, que es que tú sabes hasta dónde eres capaz. Muy bien, Isis. Por aquí Daniel pregunta, ¿es posible enseñarle a una máquina a aprender? Es decir, crear un modelo de inteligencia artificial que pueda crear e implementar otros modelos de inteligencia artificial. Realmente sí se puede y sí hay algunos algoritmos hechos para eso. Obviamente muy dirigidos a una tarea muy específica, pero uno sí puede hacer un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de detectar momentos en los cuales necesita crear otro modelo que empiece a aprender. Por ejemplo, uno con aprendizaje reforzado pudiera generar un agente que sea capaz de darse cuenta cuando necesita crear otros agentes que empiecen a aprender a la misma vez. Para Gustavo, que pregunta el costo de la especialización, está en la página web de la misma. Ahorita yo les dejo el enlace aquí en el chat. Pregunta que si es presencial o virtual. Está diseñada presencial en este momento por la contingencia y de acuerdo con los lineamientos del gobierno.
se va a empezar el próximo semestre de manera alternante, es decir, en alternancia. Unas veces van a clase presencial y otras veces estarán de manera remota desde sus casas. Dependemos del gobierno en ese sentido y de la evolución de la pandemia. Por acá, José Ignacio te agradece por la charla. Igualmente, Diego. Andrés pregunta que si se tiene planeado tener especializaciones online para los que ya no viven en Medellín. Es parte de las evoluciones de estos programas. En un momento determinado eso va a suceder. Por el momento están diseñadas de manera presencial, pero siempre hace parte de la evaluación de estas propuestas. Ricardo te agradece. Omar pregunta, ¿existe algunas estadísticas sobre la demanda de científicos en la ciencia de datos y Big Data en Colombia? Pues realmente es alto, y con lo que estamos hablando ahorita relacionado con la cuarta revolución industrial, todas estas temáticas en donde la inteligencia artificial, Big Data y todo lo que tiene que ver en general con estas tecnologías de la información que habilitan esta cuarta revolución, va en aumento, ¿cierto? Entonces, profesionales en estas áreas se requieren muchísimos. Siendo conservadores, profesionales relacionados con las áreas de TI que hacen falta en Colombia son alrededor de 60.000, podríamos decir en este momento. Es decir, son áreas atractivas y con gran demanda. Por aquí, miren, por aquí publican el sitio, Juan Fernando, muchas gracias, el sitio de la especialización en Big Data para que consulten la información. También la inteligencia artificial. Gracias, Juan. Sebastián es un brillante estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de IA. Pregunta lo siguiente. ¿Se conocen proyectos aquí en Colombia sobre el uso de inteligencia artificial y bases de datos con el fin de guiar a mandatarios en políticas públicas eficaces contra la criminalidad? Por ejemplo, encontrar los puntos débiles en el sistema de producción de coca en ciertas zonas, encontrar patrones en el modus operandi de las BACRIM, etcétera. Realmente yo no conozco así pues un proyecto especialmente en eso que estás diciendo para encontrar esos puntos débiles en producción de coca en ciertas zonas. Sé que había como un proyecto en el cual estaban con drones incluso tratando de hacer detección de al menos de las drogas, pero no de esto que me están mencionando. Realmente no conozco que en Colombia en este momento existe un proyecto de eso, aunque obviamente puede existir. Es una oportunidad igual para estas entidades. Oportunidad y es algo muy interesante hacer realmente. Total, por eso mencionábamos ahorita, esto es un campo amplio tiene un campo amplio de aplicación. Los demás ISIS, al igual que yo, te agradecemos mucho por esta charla, a todos los asistentes por estar con nosotros. Recuerden que la charla fue grabada y se va a publicar en el canal de YouTube de la universidad. Entonces, Isis, muchas gracias y a todos igualmente. No, listo. A todos ustedes, muchas gracias por asistir. Chao, feliz tarde. Chao.